la clase pasada. Ahora es un poquito más difícil recordar porque recordamos de semana a semana. A veces cuando tenemos seminario, pues empatamos en las clases del seminario. Hoy es el domingo 28 de julio del 2013. Oye, qué bien, no me equivoqué. Mire, fíjese que estaba yo sacando cuentas así y llevamos 28 años aquí en este lugar enseñando, bueno, desde que comenzamos aquí enseñando lo que es las fiestas judías, o sea, el plan de Dios a través de las fiestas judías. Eso para nosotros, después de haber tenido las experiencias del bautismo del Espíritu Santo, fue una de las cosas que más nos enriqueció. Me recuerdo que en Atlanta tuvimos una noche, el compartir estas cosas, lo hizo el hermano Calleiro con nosotros, y este hermano pues no solamente estaba entusiasmado, como estaba la clase de Tere en la mañana. ¿Cómo se llama la clase de Tere? Estaba nuestra delicia, nuestro deseo. Había entusiasmo porque había espíritu. Y recuerdo que esa noche cuando estábamos viendo las fiestas judías, habiendo algunas cosas de Apocalipsis, entre ellas pues nos amaneció, y cuando nos dimos cuenta pues estaba amaneciendo. Y bueno, nosotros estábamos muy contentos de haber amanecido compartiendo aquellas cosas. Y es que había hambre, había deseos. De una vez que ya uno decide por el Señor, pues el resto lo hace el Espíritu de Dios. Y claro, hay instrumentos, los maestros, las personas que Dios le ha dado el entender estas cosas, y entender, lo que es la revelación de Jesucristo. Todo está en la revelación de Jesucristo, que es un misterio. El misterio de Cristo, el misterio sabemos que está basándose en el misterio escondido por los siglos, y ese misterio pues es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Siendo una cosa tan cerca de nuestro corazón, pues cómo es que nos faltaba ese dato que podíamos escuchar de lo que hay dentro de nuestro espíritu, nuestro corazón. Yo estaba viendo un chino, es un asiático, que estaba hablando ahí por una de las emisoras de estas cristianas, y me pongo a pasar ahí con el control, y entonces vi que él estaba diciendo Dios, y así. Entonces dice, ahora miren el dedo para acá. Entonces dice, acá. Entonces lo estaba haciendo en una forma que nosotros no nos damos cuenta, y realmente los conceptos que tenemos religiosos de Dios está en los cielos, está más allá tú sabes, lo que no entendemos, lo que está en los cielos, lo que cuando dice reino de los cielos acercado. Todas esas cosas pues comienzan a aparecer con realidades y verdades. O sea, se empieza a disipar lo que es el humo, lo que es el velo que está en la vida natural, y que es el velo de nuestra carne, ¿no? Nosotros sabemos que el propósito que Dios tiene para toda la humanidad es que toda la humanidad le conozca, toda la humanidad conozca el camino de la vida y se conviertan, por supuesto. La primera cosa que tenemos que hacer para convertirnos es simplemente arrepentirnos. Entonces, cuando nosotros se nos dice, estás equivocado, ese camino está equivocado, está malo, como has andado hasta aquí, o es peligroso por esto, y cuando comprendemos o nos llega esa luz, una verdad, pues entonces decidimos. Y estamos así, en el valle de la decisión. El Señor está moviéndose por su espíritu en multitudes, en cantidades de personas, pero individualmente. No es un mover así tú sabes, de cosas que pasen en un lugar o en una extensión grande, mucha gente. Bueno, Él es soberano para hacerlo como quiera, pero eso es lo que me llega a mí de noticias de lo que está pasando en los distintos lugares, y realmente la revelación personal de Cristo tiene que ver con lo que son los propósitos de Dios para nuestra vida.
si venimos si nos congregamos, si somos parte de una iglesia, no importa qué denominación o qué cosa, como quiera le estamos demostrando que tenemos interés, porque no venimos a participar de su presencia porque entendamos todas las cosas, sino porque hay un deseo en nuestro corazón de servirle, le amamos, y amándole pues estamos entrando en ese misterio, y le corresponde al Espíritu de Dios revelar qué es lo que quiere para nuestra vida. En la forma que nosotros nos respondamos a Dios, es en esa dirección es que Dios nos responde. O sea, a través de entrega, a través de cosas que realmente, ¿por qué? Realmente nosotros necesitamos en nuestra vida. Todos los que estamos aquí somos hijos de Dios, somos hermanos en Cristo, somos parte del cuerpo de Cristo, pero no por eso nuestras necesidades han sido suplidas, sino que ahí están algunas necesidades, otras se van supliendo, pero todo está metido en la esperanza de que Él reine completamente. El propósito de la iglesia no es que nosotros respondamos al Señor o que le recibamos para irnos al cielo. El propósito de la iglesia es una edificación de nuestra vida en Cristo, según los propósitos que Dios tenga para cada uno, según los tiempos y las sazones de esa revelación. Lo que vivieron nuestros hermanos en Cristo, los apóstoles del tiempo de Jesucristo y todo, bueno, pues nosotros podemos entenderlo solamente a través de la revelación del Señor. Y cuando lo podemos entender es porque, por supuesto, que Él lo revela. Así que todas las cosas que están escritas nos obran para bien, o sea, son para bien nuestro, siempre y cuando nosotros dejemos que el Espíritu de Dios nos enseñe. Tenemos una cosa buena en este día, tenemos muchas versiones que nos ayudan en nuestra parte intelectual, unas que están más apegadas a lo que Dios quiso decir ahí, otras que están con un lenguaje un poquito más antiguo. Pues tenemos ahí la Reina Valera del 60 o anterior. Y esto pues es una ayuda que Dios nos ha dado. Recordemos que la Biblia que usted tiene, ya sea católica o protestante, usted se recibió o se imprimió después de Lutero. O sea, Lutero fue en el 1500, más o menos, para que puedan. Entonces, de 1500 para acá, ¿cuántos años llevamos? 600, ¿no? Sí. Entonces, en comparación con los 2000 años que han pasado, la verdad que son 600 años que tenemos la escritura, lo que es la escritura. Y no solamente tenemos la escritura que tenemos como la Biblia evangélica, sino también que tenemos la Biblia católica, donde hay muchos libros, que son libros que se llaman deuterocanónicos o apócrifos, que son libros que tenían los hebreos y que entonces por alguna razón los fueron incluidos en lo que es el canon de toda la Biblia católica. Es algo importante que nosotros podamos tener confianza de que, aunque esté en otro idioma, aunque haya sido traducido mejor, más antiguo, en el español más moderno, lo que fuera, realmente no depende de nuestro intelecto, sino depende del Espíritu de Dios y el Espíritu que nosotros vayamos a esa escritura. Entonces, esta noche pues vamos nosotros a seguir en la línea con el domingo pasado, que hemos estado trayendo, y esto es el camino que el Señor nos ha dado. El Señor dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. El Señor Jesucristo también mostró que dijo: si las personas que no entran por el orden que Dios puso, el orden que yo me sometí del Padre, pues son ladrones y salteadores. Y él dijo: todos los que vinieron
antes de mí, todos los que vinieron para traer algo, para hacer algo, aunque sea bueno, pero no pasaron por el orden que Dios estableció a través de la revelación de que trajo a Abraham, que trajo a Isaac y Jacob, y que fue establecida por Moisés en la Escritura. Todo lo que sea fuera de ahí puede estar en peligro de ser una cosa distorsionada. O sea, la línea que nosotros traemos, la línea que Dios nos ha dado, es el Espíritu de Dios mostrando las revelaciones que tuvieron los padres de la iglesia, que fueron Abraham, Isaac y Jacob, ¿ve? Y las personas que como que estuvieron antes de Abraham, por ejemplo, cuando después del diluvio, como dice Noé, bajó, y cuando tocó la tierra lo primero que hizo fue un sacrificio, el sacrificio de un cordero. Cuando vemos un poquito más atrás en los escritos de Moisés, a Caín y Abel, pues vemos también el sacrificio de Abel, un cordero. Y todavía nos vamos un poquito más atrás, cuando está el hombre en el paraíso, ¿ve? Y después de la experiencia de haber despertado de su inocencia para entrar entonces en el conocimiento del bien y del mal, pues entonces ahí también vemos que Dios les muestra a ellos y les enseña que es un cordero, lo que da la revelación del cordero. Y también entonces es lo que ellos les enseñan a sus hijos. Por eso es que Abel recibe entonces la bendición de la aceptación de la ofrenda y Caín no. Vemos que también los severos, que de donde salió Abraham, ellos trajeron también la misma revelación. ¿Qué revelación es? El cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo, como dice Apocalipsis. Entonces el camino de la sangre, el camino nuestro, es un camino de sangre, eso es para nosotros la vida natural, está escondida, o sea, en la vida espiritual está escondida en la sangre. Y la vida, pues dice, la vida no contiene, o sea, la sangre no contiene la vida, pero eso es básico para la vida natural. Ustedes ven los cuadrúpedos, los animales que tienen sangre, o sea, sangre caliente, pues, y otros tipos de sangre un poquito menos caliente, ¿no? Pues entonces ellos tienen, su sistema todo físico está alimentado a través de la sangre. Nosotros sabemos que es así también. Ahora, detrás de todo esto hay un misterio. El misterio de por qué vino el hombre, quién es el hombre, cuáles son los propósitos de Dios y cómo actúa Dios. Cómo está funcionando Dios y sobre todo en este tiempo, en qué tiempo estamos del programa de Dios. Por supuesto que si yo les digo, estamos en el tiempo de Noé, no, ustedes saben que no están en Noé. Estamos en el tiempo de la ley. Ustedes saben que no estamos en el tiempo de la ley. Bueno, estamos en el 2013. Bueno, ya hasta podemos imaginarnos. ¿Qué es el 2013? ¿Cómo podemos llevar la vida que nosotros estamos llevando aquí o teniendo en este 2013? ¿Cómo podemos comparar en qué momento estamos del programa de Dios? Y podemos hacerlo solamente a través de la revelación de Jesucristo y que trae también, esa revelación se transmitió en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, en la sombra de la verdad, a través de las fiestas judías. O sea que a través de las fiestas judías nosotros podemos ver que todo el mundo conocido, desde Lutero que mencionamos hace un ratito, hasta ahora, todo el mundo conocido cristiano, ya sean católicos, protestantes y de todo tipo de cristianos, todos tienen el dato de que Jesús murió por todos, que Él es la justicia de Dios, y unos pues tienen el culto de una forma, otros de otra, pero siempre recordando la muerte y la resurrección de Jesucristo. Pero ¿qué pasa? Que en el mundo cristiano ha llegado el momento, nosotros como parte de ese pueblo glorioso que en Cristo Jesús está, llegó el momento de nosotros tener entonces toda la luz que necesitamos para ver los errores, las cosas que no fueron reveladas a través de un sistema religioso que no se metía para nada en las cosas de los judíos, o simplemente las tenían como cosas que realmente
Eso ocurrió en el pasado, esa es la historia de Israel. Pero en muchos lugares de la Escritura viene que es importante lo que son las Escrituras, y es importante que Dios las revele. Entonces, en la noche de hoy vamos entonces a leer algunas cosas. Sobre todo vamos a comenzar por esto. Vimos que Él es la verdad, la vida y el camino. Y el camino, pues vimos la semana pasada que está dado para que nosotros podamos alimentarnos de ese camino y podamos entonces ir adelante en los propósitos de Dios. Una vez que ya estamos ubicados en el tiempo, en el programa de Dios, entonces podemos entonces darnos cuenta que cómo estamos caminando en este camino. Si estamos caminando pues alimentándonos bien, o estamos entusiasmados, o tenemos espíritu, o simplemente somos simples creyentes que se nos ha dicho que recibamos a Jesucristo nada más, y simplemente pues vamos a cumplir cada domingo, cada día que tengamos de nuestra religión o nuestra iglesia local, y entonces pues hasta la próxima semana que vamos otra vez a reajustar nuestra vida y se nos aconseje, pues, o sea, a través del consejo de la palabra, de la escritura, de lo que proyecta, se nos da entonces recomendaciones que nosotros tratamos de poner por obra para mejorar nuestro camino, pero realmente la clave está en el Espíritu de Dios, la clave está en el corazón del hombre. Si respondemos a su amor y nosotros pues tenemos entonces el poder, si respondemos a su amor, de salir de esa inercia o de esa ignorancia que podamos haber adquirido o que lo hayamos usado, ¿no? Lo hayamos puesto por obra en nuestras iglesias o nuestras denominaciones. Entonces es el gran día de restauración, no porque yo lo diga, sino porque los profetas hablaron de esto. El gran día de despertar, porque los profetas hablaron de esto. Y cuando yo decía 28 años dando esta enseñanza de las fiestas judías, yo me asombraba y digo, wow, y pensar de que hay personas que nunca han oído esto. Sin embargo, nos asombramos que yo mismo, otros 20 años sin haber tampoco oído de esto. ¿Ve? Tantos años en la iglesia católica, tantos años en la iglesia evangélica, y cuando el Señor pues le plugo en su misericordia que nosotros buscáramos y nos dio evidencias de que había algo más y nos puso el hambre en nuestro corazón. O sea que comenzamos a tener realmente necesidad de adquirir algo que nosotros sabíamos que era en el espíritu, lo teníamos como misterio, que era necesario para esta segunda milla que teníamos que caminar. Y bueno, pues gracias a Dios que pudimos recibir estas cosas, y basándonos en esto, esta noche pues tenemos entonces el estar en el camino. Cada uno de los que estamos aquí hemos caminado con Cristo. Hemos caminado, unos han caminado 1 año, 2 años, 10 años, 20 años, y nosotros no vamos a decir cuánto, pero un poquito de años ahí. Nos faltan los dedos para contar, pero bueno, lo importante es que nos recordamos la semana pasada que Elías estuvo huyendo porque él sabía la necesidad. La necesidad que tenía era de dar la palabra y establecer, quitarle el poder que tenía Jezabel y todo el enemigo tenía eso. Porque si esto no ocurría, pues seguía el pueblo de Israel en esa línea, pues no podía venir el Mesías. O sea que él estaba participando del tiempo, de aquel instrumento que Dios usó para restaurar aquellas cosas que el hombre había torcido, que había... me estoy refiriendo a Israel, que se desvió completamente. Israel ella estaba dividida en 2 partes, la reino del sur y el reino del norte. Estamos hablando del reino del norte, pero como quieran eran personas que Dios tenía, y bueno, estaban en juego todo Israel para que viniera el Mesías. Y entonces Elías pues ya se vio tan atormentado que la iban a matar y todo, y dijo, patica, ¿para qué te quiero? A correr se ha dicho. Y realmente
uno dice, bueno, pero se fue andando. No fue que de aquí al Grocery a pie. Eran kilómetros y millas y millas y millas. Pero ¿qué va? Las fuerzas se le acababan. Y cuando se le acabaron las fuerzas, pues lo que vi un arbolito ahí, que yo vi un dibujo de un enebro, la verdad que no es un árbol muy frondoso. Es un arbolito cualquiera. Y ahí mismo se tiró. Por lo menos no tenía tanto sol. Y tan rendido se quedó dormido. Pero ¿qué pasa? Que le dijeron, oye, lo despertaron, come. Y yo me imagino cuando usted se despierta, que tiene un sueño, que acabas de dormirte y te despiertan, es el tiempo más malo para despertarte, ¿no? Y estás tú con todo soñoliento, come. No dijo si iba a comer, y comió. Pero aquello le dio más hambre todavía, bueno, fue tanta no más hambre, sino que le causó tanto estrago en su cuerpo físico que se volvió a dormir. Porque cuando hay una comida muy pesada, ¿verdad? Que te da sueño, te tumba, como unos garbanzos bien hechos. Sí, sí, yo recuerdo que una vez fue un misionero que estaba con los tauromaras y mi mamá hizo garbanzos y con chorizo español y aquello volía y aquello era, bueno, nunca el hombre había comido eso. Y estaban el hermano Frausto, que era el hermano que prestaba su restaurante para las reuniones de la iglesia. Sí. Y comió también. El caso fue que el hombre decía, y Frausto decía, ¿qué usted le echó, señora, a esto? Con los ojos de ventanita, ¿no? Fue un impacto. Y bueno, como el gordo, como nosotros lo decíamos, se tiró ahí al piso. Ahí tuvo que echar un nap, un sueñito. Sí, y esto parece que fue muy efectivo en la comida. Yo no sé qué comida pero esta comida pues le dio fuerza para viajar hasta el monte Sinaí. Yo no sé, ahora se puede ir un bus y tal vez sea unas cuantas horas. Pero esto era atravesar todo Israel a pie y llegar al monte Sinaí. Pero llegó entonces al lugar donde Dios iba a revelar. El lugar donde Dios se revela, ese monte, no solamente fue donde Moisés recibió la revelación y vio las espaldas de Jesús, sino que de ese hombre, de ese misterio del hombre que Dios estaba haciendo, que está haciendo, y que se hizo a través de Cristo Jesús, y se está haciendo a través de la revelación de Él, pues en ese monte, pues no solamente fue eso, sino que también tipifica el lugar seco, árido, donde no hay vida ninguna, donde está la soledad, y entonces en lo íntimo, en lo secreto. Por eso él se mete en la cueva, y entonces en esa cueva él sale porque oye que Dios le llama, y salió a la puerta. ¿Qué haces aquí? Entonces, pues, esa palabra para mí no es que Dios no sabía qué hacía aquí, sino para mí es una palabra que te dice, te da a pensar. ¿Qué hacemos nosotros aquí? ¿Qué hacemos en la iglesia por la mañana? ¿Qué hacemos en la reunión? Y eso que hacemos es, ¿por qué estás aquí? ¿Y por qué estás escuchando? Porque si tuvimos bastante rato en la mañana cantando y adorando, ¿por qué están ustedes aquí? ¿Ve? ¿Por qué estamos acá? Entonces tiene que haber una razón. ¿No? Si nosotros no entendemos por qué, yo entiendo por qué voy a grocery, yo voy a lo mío, no voy a pasear al grocery, ¿ve? Pero me voy a ir para comprar lo que tenga que comprar y irme, porque hay tantas cosas que después se me antojan, ¿ve? Entonces, si usted va a un lugar, usted tiene que saber por qué va a ese lugar. Si estás en un lugar, y bueno, y si estoy, usted sabe que en español ser y estar son dos cosas diferentes, por lo menos hay que aplicarlas diferentes, pero es lo mismo. Yo estoy aquí, yo soy aquí, es lo mismo. Pero en español, yo soy Pablo y yo estoy aquí. Entonces hay una diferencia de entendimiento, de forma de conjugar en el idioma. Pero es ser y estar. Entonces estamos nosotros en Cristo Jesús. Pero ¿qué somos en Cristo Jesús? Yo soy un hijo de Dios, tú eres un hijo de Dios. ¿Cuál es el papel que jugamos acá? Tiene que haber algo que nos establezca, que vaya más allá de aquello que nos pueden preguntar, porque nos pueden preguntar por qué tú eres cristiano, o por qué tú eres católico, o tú eres protestante,
y tenemos una razón. Si aquí te preguntan por qué tú eres cristiano y tú no puedes dar la razón, imagínate, entonces esa persona no va a creer mucho en lo que tú vas a decir. Tú le tienes que decir algo bueno, ¿no? Porque es mi Salvador, por esto que se reveló a mí, yo tuve esta experiencia. Entonces ese es el testimonio que produce espíritu en la gente y que puede usar el Espíritu de Dios para que otros conozcan otros conozcan a Jesucristo y otros pues entren en el llamado que Dios le está dando. Ahora fíjense que creer para ir al cielo o no creer para ir al infierno, ese no es el mensaje del reino. El mensaje del reino es la revelación escondida por los tiempos que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. La esperanza de gloria quiere decir que nosotros tuvimos un comienzo en Cristo Jesús. ¿Cuándo comenzamos en Cristo Jesús? Cuando tuvimos conciencia de que le aceptamos la obra que Él hizo, la aceptamos a Él y comenzó entonces a vivir, ¿ve? Esa parte de nuestra vida en la conciencia de unión con Dios. Si alguien es cristiano, o mejor dicho, dice que es nacido de nuevo y no tiene una conciencia que Dios está dentro de él, pues entonces o hay que enseñarle que Dios está dentro de él o simplemente Dios no está dentro de él. Entonces, si tú todavía le enseñas que, mira, eso que te pasó a ti, esa experiencia fue esto, es que Dios y tú forman un solo espíritu, el espíritu tuyo y el Espíritu Santo. Entonces forman un solo espíritu. El que se une al Señor, le puedes abrir la escritura en Corintios, que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y entonces la persona puede decir, wow, por eso es que yo sentía. Entonces eso que yo siento tan bonito es Dios. Sí, eso es Dios. Entonces, y eso que yo veo en visiones y revelaciones, ese es Dios hablándote. Entonces, nuestro Dios es espíritu, no se puede palpar. Pero lo único que Él tiene en la tierra para manifestarse es al hombre. El hombre puede manifestarle a Él, puede conocerle a Él y puede también trabajar para que otras personas también entren en el propósito de Dios. En otras palabras, la forma de Dios es nuestra forma. Sí, porque hagamos al hombre a nuestra imagen. Esa es nuestra imagen. Entonces, como Dios es espíritu, no se puede manifestar en espíritu sino a través de los instrumentos que tiene. Y esos son sus hijos. Si somos hijos de Dios y Dios es uno con nosotros, pues entonces el trabajo, tenemos dos metas para seguir. Primeramente la meta personal y después conocer también cuál es la meta general. En la meta personal es llegar a la estatura de un varón perfecto, a la plenitud del conocimiento de un hijo de Dios. ¿Qué te estoy diciendo? Que es llegar a ser igual que tu hermano Jesús, tu hermano mayor Jesús. Entonces, si tú todavía no sabes cómo era tu hermano mayor Jesús, pues bueno, la Biblia, que es letra muerta, la puedes abrir y entonces depende de tu corazón, el Espíritu de Dios entonces iluminará, se pondrá entonces espíritu a lo que tú estás leyendo y aquí entonces tú serás enseñado por Dios leyendo esas cosas. Hay promesas ahí, hay bendiciones, hay cosas que se pueden usar como reflexiones, hay enseñanzas, en fin, dice en San Pablo, creo que decía, erráis porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. Entonces tenemos las escrituras, gracias a Dios, digo, porque de 1500 para acá, que Lutero las liberó y la imprenta se inventó la imprenta. Entonces tenemos, y por la gracia de Dios ha llegado a nuestras vidas. Pero en 1500 años los cristianos no tenían Biblia, absolutamente. No hacían lo que hacíamos nosotros, sino que hacían ellos. Si eran en la iglesia católica, pues se iban entonces ahí a que el cura diera el mensaje, leían el misal o leían lo que fuera, lo que es el evangelio de cada domingo. Y si ellos en la iglesia evangélica, bueno, pues entonces ahí era un poquito diferente. Ahí no había misa, sino que había entonces hablaban de Jesús, cómo fue su obra, por qué murió, por qué derramó la sangre. ¿Ve?
Pero nosotros tenemos un comienzo. Y este comienzo nuestro es desde el día que nosotros recibimos a Jesús. Si usted pudo ver que usted estaba con Cristo muriendo, el día que Cristo murió, y estabas con Él resucitando, el día que resucitó, ese es el comienzo de tu vida. Esa es la conciencia de que tú eres un hijo de Dios, que recibiste el Espíritu de Dios, te selló para que tú siguieras adelante en el camino. ¿Cuál es entonces el final de ese camino tuyo? Bueno, vamos a leer aquí, si me vas a ayudar un poquito con la escritura, Tere, con la versión esa que tú tienes. En Efesios 4, empezando por el 7, vamos a leer casi todo el capítulo. Creo que se escucha, se graba por ahí, ¿verdad? Sí. Es 4, vamos a comenzar con el 7. Podemos leer todo, pero la escritura de San Pablo es muy rica en... Dice, no obstante, a cada uno de nosotros les es conferida la gracia según la medida del don de Cristo. Ok, un momentito. Por gracia es todo. Entonces la gracia que nos concede el don de Cristo, o sea, el regalo de Cristo, pues entonces simplemente creo que tiene que encenderlo. Sí. Entonces simplemente pues por esa gracia que nos es concedida, ¿sí? Sí, todo está. Por eso está dicho, Él ascendió a lo alto y llevó cautivos a los cautivos. Ajá. Y dio dones a los hombres. Pero esto de que ascendió, ¿qué significa? Sino que también había descendido primeramente a las regiones más profundas de la tierra. Aquel que descendió es el mismo que también ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Sí, un momentito nada más. Recordemos que lo que está hablando ahí no es que él estuvo 3 días y 3 noches en el sepulcro, sino que estando 3 días y 3 noches en el Hades, que es Sheol para los judíos y Hades para en griego, entonces después de la resurrección, entonces él fue, después de presentar su sangre en la dimensión del Espíritu, o sea, como cordero y como sumo sacerdote, tenía por la ley que presentar al Padre en el lugar santísimo, el lugar no visto, el del Espíritu. Entonces dice que después que fue y hizo esto, entonces fue a los espíritus encarcelados y fue a predicar el Evangelio a los muertos. Sí, a los del tiempo de Noé, de los días de Noé. Desde los tiempos de Noé. Los que nunca escucharon de por qué ellos tuvieron conciencia de ser hombres, de ser buenos o malos, regulares, feos, lindos, lo que fuera, figuras humanos. Entonces se fue y entonces por eso dice, llevó cautiva la cautividad. Esa es la cautividad, era la muerte, el Hades que había atrapado. La muerte entró por un hombre, que es Adán. Quiere decir que todos murieron en Adán. Pero en Cristo Jesús, el pago de su sangre, todos son rescatados. Todos muertos. Grandes, chicos, buenos, malos, todos son de Jesús. El Padre se los dio todos. Y ahora, nosotros estamos en el tiempo y en el espacio viviendo. Y en el tiempo y en el espacio, pues tenemos necesidad de entender y conocer para que entonces nuestra obediencia sea una obediencia plena a lo que Dios quiere con nuestra vida. Sobre todo estamos viendo cuál es el final de nuestra vida. San Pablo dice, el final de nuestra vida es llegar a participar de la corona de la vida, el premio de su premio llamamiento. O sea que tenemos un comienzo. ¿Cuál fue el comienzo de Pablo en Cristo Jesús? El comienzo de Pablo fue cuando iba camino a Damasco. Y sí, cuando entonces quedó ciego de luz y completamente, entonces ahí comenzó Pablo su camino, el camino en Cristo. Entonces, cuando Pablo escribió a los Efesios, porque entendía cuál era el propósito que tiene Dios para todos los cristianos. Y vamos a ver un poquito más adelante, y puedes leer el otro versículo. Ajá. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. O sea, ahora está hablando de los hombres que él puso, para que funcionaran como los levitas. Así como los levitas funcionaban en la ley, desde que traían la víctima, la amarraban, la mataban y todo llevaban hasta el lugar santo. Entonces, los levitas no podían entrar en el lugar santísimo. No.
Entonces esta fiesta del lugar santo, que es una sola fiesta, es Pentecostés. Y era necesario que Jesús cumpliera toda la fiesta, porque la revelación de la persona de Jesús y la revelación de la vida está en el tabernáculo o en el templo de Dios, revelada a través de las fiestas judías. Entonces, si los levitas en el antiguo pacto, ve que es sombra de lo que es el nuevo pacto, llegaron nada más que hasta a funcionar hasta el velo. ¿Quién funcionaba detrás del velo? El sumo sacerdote. El sumo sacerdote. Entonces el sumo sacerdote, ¿ve? Era el único encargado una vez por año en el lugar oscuro, allí donde estaba el arco con aquellos querubines, ¿ve? Donde estaba el asiento de misericordia, donde estaba representado como el trono del rey. Allí en esa oscuridad él llevaba el incienso, y en esa oscuridad pues se manifestaba la gloria de Dios, Shekinah o Shekinah, gloria de Dios. Pero era solamente, y no podía entrar sin haberse santificado y santificar entonces la sangre, con la sangre del cordero, entonces rociarla sobre la parte derecha de donde está el arca, en la parte derecha de los ángeles querubines, esos que están ahí representados. Entonces, ¿qué cosa es para nosotros, bajo la gracia, el lugar santísimo? Bueno, es el lugar que está detrás del velo, el velo de nuestra carne. Ese velo que parece lleno de querubines es lo que es el entendimiento, el conocimiento, las razones de la vida natural, todas las cosas que tienen que ver con nuestra vida física de esta tercera dimensión. Y todo lo demás que hay... El velo de la carne. Sí, es el velo de la carne, el velo que cubre las naciones. Sí. Entonces, ese es el velo que se rasgó cuando Jesucristo dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Ve? Cuando él clamó para separarse de su espíritu, alma, de su cuerpo, pues inmediatamente pues el Espíritu Santo pues lo deja. Por eso él dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Fueron las palabras de un hombre cualquiera que no siente a Dios en el momento de no saber dónde va. Y entonces simplemente esa fue la experiencia de Jesús. Este lugar santísimo, pues sabemos nosotros que tiene 3 fiestas. Y esas 3 fiestas, pues tenemos que experimentarlas. La fiesta de trompetas, pero tenemos que experimentarlas, vamos a ver, para poder entender bien. Tenemos que experimentarlas porque el Señor, en sus tiempos y las sazones, ha destinado el tercer día, el último día, el día postrero, como el día de la restauración de todas las cosas, el día donde Él termina su obra, el día donde entonces se establece todo lo que no se había podido establecer por el orden de Dios. 2000 años a Israel, 2000 años a los gentiles. Y estos 2000 años han pasado y hemos entrado nosotros en este 2013, ya tenemos adelantado como 13 años más 4 años de diferencia. Ya estamos en el tercer día, 17. Como 17 años. Hay quien dice que eso es un poquito más, por el ajuste de la fecha que tuvieron los romanos, que no se dieron cuenta hasta después que habían pasado mucho tiempo. Pero ahora nosotros podemos saber todo por las estrellas. Podemos saber exactamente el tiempo del nacimiento de Jesucristo, exactamente todas las cosas, porque los astros dan ahí sus vueltas, sus órbitas, y eso no cambia. Eso es constante. Entonces por ahí se puede saber, para que tengamos confianza. Entonces el tiempo que estamos viviendo es el tiempo de participar de lo más santo, del lugar santísimo. Ahora, depende de la experiencia que tengamos. Eso es quiero solamente detenerme en el velo antes de seguir. El velo corresponde a lo que es la conciencia de nuestro ser, nuestra mente. ¿Ve? Entonces, todas las cosas que usted escucha allá afuera, usted las ve en el velo. Todo lo que usted ve en el velo, si yo te digo casa, tú no vas a ver un puente. Yo te digo perro, tú no vas a ver un gato. Entonces facilito, mira, perro, ya lo viste, ¿verdad? Bien. Gato, ya lo viste. Una palma. Lo que me viene a mi mente, yo te digo, unas flores bonitas que están afuera ahí, que las iba a traer para acá.
las flores. Pero yo te digo flores, tú te puedes imaginar cuántas flores hay. Pero yo en mi mente tengo una flor. Para poderte decir cómo es esa flor, te tengo que decir, mira, es así, tiene un tallo así largo, entonces tiene como una campana y se abre, entonces como unos pétalos así como en forma de campana, en color naranja fuerte, con unas pintitas blancas, y tiene unos pistilos así en el centro amarillitos. No sé a qué huele, porque no te puedo decir a qué huele, porque no fui para afuera a verla, pero la vi por la ventana. Por la ventana. Entonces, sí, está ahí la entonces es una cosa exacta. Entonces eso es la garantía que nosotros tenemos para la verdad. Porque cuando usted escucha algo que no es verdad, entonces eso no te deja pasar. No te deja pasar para tu... Simplemente son querubines, que son formas que tú sabes que querubín es algo espiritual porque tiene alas y tiene como unas 4 patas y tiene una cara así. Bueno, y eso no solamente de Israel, eso también allá en Mesopotamia estaba. El caso es que nuestros querubines están ahí, como dice Génesis, con una espada revoloteándose por todos lados y cuidando el árbol de la vida. Entonces, para poder nosotros participar de esa vida que está dentro, nosotros tenemos que participar con todo el corazón. El requisito es una entrega total. Amar al Señor. Respondemos a su amor, pues podemos entonces ver todas las visiones y revelaciones, como decía San Pablo. Vendré a las visiones y revelaciones. ¿Qué hacía San Pablo? Bueno, pues se iba a su sala de computadora. En ese tiempo no había computadora, pero se iría ahí, entonces como usted se puede ir ahora a ver su televisor y entonces sintonizaba el canal del Espíritu, que el canal que nos da vida. Y entonces pues ahí veía las visiones y revelaciones. Y entonces el Espíritu le mostraba en esas visiones y esas revelaciones lo que era la verdad, y lo que es la verdad, y lo que es la revelación de la vida. La revelación de la vida, por eso puede escribir a los Efesios diciendo que esto es el propósito de Dios, que nosotros podamos llegar a la estatura de ese varón perfecto. Sigue leyendo para que entonces... Dice, para la madurez de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos seamos uno en la fe y conforme al conocimiento del Hijo de Dios, un varón maduro. Ok, vamos, entonces estamos en el velo. Fíjese bien, nosotros no podemos ser uno con el Señor y uno entre nosotros si nosotros no podemos participar de esa vida que está dentro de nosotros. Okay. Lo que está diciendo San Pablo es lo siguiente. ¿Sí? Él puede venir a las visiones y revelaciones porque sabe el camino. ¿Ve? Entonces puede decir, el propósito que tiene Dios es que todos llegamos a ser semejantes a nuestro hermano mayor, y este es el camino. ¿Ve? Entonces sí, simplemente, no sé si cómo puedes ver esto en el sentido, eso tiene que ser a través del amor de Dios, a través de la revelación. Bueno, es a través de lo que es secreto en nosotros. Eso es lo que no se ve, es nuestra devoción y nuestra unión con Dios. Uh-huh. Y la conciencia de esa unión, pues, indudablemente que es necesaria. Okay. ¿Por qué número vas? ¿Por el 20? Voy por el 13. El 14 dice, sí. Y para que no seamos niños que fluctúan fácilmente, llevados por todo viento de falsas doctrinas de hombres, ajá, que mediante sus artimañas traman llevar al extravío, sino que seamos genuinos en nuestro amor. En nuestro amor, es lo básico. Entonces, para que crezca. Sí, saben que en el capítulo 13 de 1 Corintios, él dice que esto es lo más importante, camino mucho más excelente. Genuinos en nuestro amor, para que crezcamos en todo por medio del Cristo, que es la cabeza. Y por medio de él todo el cuerpo esté formado y unido por todas las coyunturas, según el don que le es proporcionado por medida a cada miembro, para el crecimiento del cuerpo, para ajá, que se complete su edificación en amor. Okay, entonces San Pablo dice que el cuerpo de muchos miembros es Cristo, sí, visible. Uh-huh. Eso es lo que es la iglesia, un cuerpo visible de creyentes. Entonces San Pablo dice que, aunque habla de gente que edifican y todo, básicamente toda persona que sea un ministerio,
que sea una persona que ayude a los demás, tiene que mostrarle el camino, porque lo que no puede hacer esa persona lo que no puede hacer un ministro por mí, o no puede hacer un apóstol, o un profeta, o un pastor por mí, es lo que yo sí puedo experimentar. Claro. Él me puede decir, mira, tienes que entrar por ahí, tienes que entrar con acción de gracias, el pelo está abierto, ahí está la revelación. Él me tiene que decir eso. Pero ¿qué pasa? Que los ministros, que esto que tanto nosotros vimos de los 5 ministerios, vamos a estar claros en esto, no dicen toda la verdad. ¿Por qué no dicen toda la verdad? Vamos a ver, si tenemos un poquito de paciencia, vamos a descubrir por qué. Pero si hay alguno que de corazón ame al Señor, y yo he conocido personas que, mira, se han gastado ayudando a personas, con un corazón, esos pastores, miren, si antes no había nada más que ministerio de pastor, y en la iglesia pentecostal que tenía evangelistas, pero fuera de ahí no había apóstol, no había nada de eso. Todo eso vino después. Pero, aunque están los nombres y fueron tomados así, el trabajo de ellos es edificar. ¿Cómo podemos nosotros ser edificados en Cristo Jesús? Mostrándole a la gente dónde está la revelación de Jesucristo, dónde está la verdad, está en nuestro espíritu, y cómo somos uno con Dios, cómo todos participamos de la misma unción, cómo todos participamos de un mismo cuerpo. En otras palabras, es como volver a repasar 1 Corintios, 2 Corintios, Efesios, y Filipenses, Colosenses, y es lo menos que yo escucho. O sea, con todo mi respeto, existe por eso en Efesios capítulo 4, San Pablo habla de esos. Cuando está hablando ahí de apóstoles y profetas, no es lo que usted conoce por televisión, no es lo que usted conoce ahí tú sabes, con la gente que llega y dice, ustedes me necesitan a mí, en las iglesias que viene el que sana, el que hace milagros, el que ¿ve? Y la gente está con necesidad que esa persona les ayude un poco. Pero te voy a dar una buena noticia. Todas esas personas son ayudadas hasta un 60%, y depende de Dios. Depende de lo que Dios le dé a esa persona. Y ahora lo vamos a ver. ¿Ve? Pero realmente un ministro de los 5 ministerios que sí son reales y existen, tiene que ser en el Espíritu de Cristo personas pues, que sirven. Y mira, ya de entrada se le corta la cabeza, porque si tú eres un sirviente, tú no tienes autoridad, no tienes una posición de jerarquía. Esa es la palabra, jerarquía. ¿Ve? Entonces, si tú, y creo que esa fue la enseñanza de Jesús. Jesús dijo, en mi reino, el que se sienta en la mesa no es el grande, es el que sirve. ¿Y que sirve quién es? Un sirviente, un criado. Un criado. Entonces, cuando yo veo, ahora mismo que vimos a muy buenas intenciones que tiene este señor, el argentino, el Papa, ahí con Brasil, vimos todo eso, está bien, pero es lo que él está ministrando en el entendimiento doctrinal que tiene, en el entendimiento que Dios le ha dado. No puede decir más nada que Dios no le dé. Y lo vamos a ver después en Isaías. No, se me los olvida, si se me olvida, ustedes me lo recuerdan. Y simplemente, pero él no es el primero. Él no es más grande. Él tiene una autoridad que Dios se la dio. Sí tiene autoridad que Dios se la dio. Ninguna autoridad de ningún hombre que está en eminencia es de él. Todo es de Dios, porque Dios es el creador. Si Él salvó a la humanidad a través de Jesucristo, que hemos estado viendo eso, entonces, ¿cómo no va también, cómo se le va a escapar de las manos que ese hombre está ahí porque el diablo lo puso? No, ni el diablo no puso a nadie. Él pone rey y quita rey. Y en el libro de Job Dios le incita al diablo y le dice lo que tiene que hacer. Sí. Entonces, ese tipo de enseñanza de evangelio tiene que ser directamente, porque no es compatible con ninguna religión que te predique el infierno y el cielo. Entonces, simplemente, mire, tenemos que salir de los pañales, como dice San Pablo ahí, tenemos que salir de la niñez, porque viene entonces el que dice que hay que reírse para entonces entrar en el espíritu, y todo el mundo se ríe. ¡Oh! Eso lo vivimos nosotros. Sí. Y los espíritus riéndose de la gente, los demonios riéndose de la gente. Y viendo ahí. Y viene entonces ahora la doctrina de tal cosa. De volverse loco. De volverse loco. Esa allá en Puerto Rico. De todo.
Si en Puerto Rico había una gente que decía, vamos a volvernos locos. Y todo el mundo, ¡ah! Yo me imagino eso, yo me río porque yo hubiera estado brincando y saltando, no sé, para volverse loco. Porque, ¿O será porque le dijo y al la apóstol ignorancia lo hacen, no son malos, Sí. no son malos Es porque que lo creen hagan, que esa es la forma. porque tiene personas que le indican y le dicen que eso es. Entonces, como son niños, no han crecido. Pero ahora, gracias a Dios, nos ha tocado Claro. vivir este consuelo, que realmente podemos restaurar todas las cosas y pues, tenemos una palabra también de amor para todos nuestros hermanos evangélicos, católicos, protestantes, testigos de Jehová, de la religión judía, de la religión árabe, de todo, porque esa es la palabra del reino. Y la palabra del reino no es otra cosa que funcionar como hijos de Dios, en el amor de Dios, en Corintios 13, para hacer todas las cosas como Dios diga y obedecer. Es como era Ananías. Ananías estaba, yo me imagino que estaba en su tiempo ahí de religioso, de oración, y Dios le dice, o estaba sembrando, haciendo algo, y Dios le dice, Ananías, sí Señor, que pues vete a ver a Pablo, está en tal lugar. Saulo. Uy, Saulo, sí. Shaul, que es el nombre. En realidad, Pablo no le cambiaron el nombre, simplemente el nombre que ponen después es un nombre romano, o sea, un nombre griego, que es Pablo. Pero es el mismo nombre en hebreo, Shaul, o Saúl en español. Entonces, simplemente ese hombre responde y le dice a Dios, está hablando como tú y como yo, Señor, ese hombre es peligroso, ese hombre es tú sabes. Y entonces, pues, ese es un siervo de Dios. Qué grande era Ananías, más grande que Pablo, porque fue un instrumento para darle a Pablo una bendición. Entonces, ese concepto restaurado de lo que es la iglesia, de lo que es el centro, eso es lo que llena el corazón nuestro. ¿Por qué? Porque estamos candidatos, digo yo, candidatos a ser los sacerdotes reales del orden de Melquisedec. Y el orden de Melquisedec, yo con esta palabra te lo estoy diciendo, no está en contra de ningún ministro, ningún diácono, ninguna persona, como usted quiere llamarla, discípulo, ¿tú me entiendes? Que tenga autoridad. No estamos en contra del Papa, ni en contra de ningún pastor. Simplemente o hacen las cosas bien o las hacen mal, según nosotros podamos ver en la revelación de Jesucristo a través de la Escritura. Pero estoy seguro de que Dios tiene control de todo. Tiene control del Papa, tiene control de todo, de toda la gente. ¿Sí? Yo tuve una experiencia una vez muy, muy interesante. Una noche, y yo estaba preguntando al Señor qué había en el ambiente del Papa. Y mira, yo no sé si era sueño totalmente o fue una realidad del tercer. Entonces, de la cuarta dimensión, pero yo estuve en el aposento del Papa. Y era Pablo, el otro que estaba. Okay. Y yo no sabía cosas que después averigüé. Entonces había una señora, que yo la vi, sería muy largo de describirte, era mayor y todo, y que ella que tenía que hacer, tú sabes, como que estaba al cuidado de todas las cosas, como si fuera su casa, una criada. Una criada. Sí. Y por supuesto, ese italiano, después yo me enteré que sí, que había una persona muy allegada a él y era una mujer, ¿me entiendes? Y se dedicaba a estas cosas. Pero lo que yo sentí cuando yo me senté, eso es un sueño todo, ¿no? Pero yo veo como un sueño de revelación, como algo que yo viví en esa dimensión. Entonces cuando me senté allí con él en la cama allí, entonces yo empecé a sentir, pues, eso es un amor tremendo, un amor pero bello, una cosa maravillosa. Y entonces ocurrieron varias cosas, escuché varias cosas más. Entonces, debido a eso, yo nunca llamé a ninguna persona que no estuviera en autoridad, le llamé que no era ungido, que no era nada. Y cuando yo le dije una vez a un pastor que estaba hablando conmigo, yo le dije que él era un ungido, se puso molesto. Porque muchos evangélicos tienen al Papa como un diablo. Sí, y realmente sí es una persona. Él tiene que hacer su trabajo. Yo no sé qué trabajo tiene que hacer un gobernante.
Yo no sé qué trabajo tienen que hacer, por no mencionar, tú sabes, porque podemos mencionar bastante, como en estos días hay tantos tiranos y tantos sistemas que, tú sabes, tanto acá como allá, como más allá, en todo el mundo, que están haciendo, tú sabes, creyendo ellos que hacen la voluntad de ellos. Y realmente, pues, con esto no te estoy diciendo que tú aceptes a los tiranos, ¿me entiendes? Por supuesto que tienes todo derecho de ser, de no tener Ni que ninguna adores el tiranía, Papa. ni que adores al Papa, por supuesto. Sino Mucha gente simplemente que adora. lo veas como una persona que Dios también, que Jesucristo también murió por él, y que es una persona a imagen de, o sea, es un semejante nuestro. Claro. Y en esta novela que estamos viviendo, tan interesante, que podemos oír que los capítulos de Europa y los de Asia y de todos Ajá. lados, y vemos que está de pata para arriba todo. Pero Es en eso, verdad. estamos en los capítulos finales De la novela. de la novela. O se arregla todo y se casa la novia con... Bueno, porque ahí en se casa en la las boda del novelas cordero. mexicanas- Sí, claro, pero tú sabes, en las novelas de televisión, pues lo último es el casamiento. Siempre es el casamiento. Siempre yo he visto que... Y fueron muy felices. Entonces, claro, y mira, no es por gusto está pasando eso, porque también, ahí lo dice, a lo último es el casamiento. La boda del cordero. Después no se habla más nada de la iglesia hasta que por último dice, veo la nueva Jerusalén, la esposa del Cordero, descender del cielo de Dios, ataviada para su marido. ¿Ve? Entonces fíjate que es algo así. Y los capítulos están ahí vertidos en todo ese Apocalipsis, ahí está todo el Apocalipsis. Ahora, fíjense bien, Apocalipsis, la gente que lo ha explicado y muchos cristianos, entre comillas, que se dicen saber lo que están hablando, que no saben lo que están hablando, pues ven entonces todas estas cosas y han escrito, y aquello parece un libro un libro que no te trae ningún consuelo. Sí. Imagínate que la tierra completa se va a desbaratar completa y que va a venir la tercera guerra mundial y cuántas cosas. Pero están completamente idos. ¿Por qué? Sí, son los que tienen la enseñanza de Apocalipsis, que vienen las guerras, y que Dios entonces tiene los juicios y que mire, lo que toman es lo que es el símbolo, el tipo, y a lo que ellos entienden lo empiezan entonces lo interpretan a su mente carnal. Ok, si yo te digo el Cordero de Dios que fue inmolado antes de la fundación del mundo, ¿qué tú ves? O tú ves a un cordero con 4 patas, tú ves a Jesucristo. A Jesús. Entonces ese es el problema. Ellos ven un cordero de 4 patas. ¿Te das cuenta? Entonces ellos ven el cordero. Imagínate cuando ven aquella bestia que sale del agua y que tiene 10 coronas y la que tiene cuerpo de patas de... No, y el cordero 7 cuernos. Y el cordero tiene 7 o... Sí, 7 cuernos. 7 cuernos. 7 cuernos el cordero. Imagínate. Un cordero con 7 cuernos y todo lo dibujan así con 7 tarritos. Le falta cabeza para meter los tarritos de 1 pulgada. No le alcanza la cabeza para tanto tarrito. Sí, entonces ese es el problema. Es verdad, es cierto. Si nosotros no tenemos establecido, no tenemos la conciencia de la unión con Dios, yo estoy seguro que está distorsionado todo. Entonces, pero eso lo produce el mismo velo. Sí, en esa naturaleza tan carnal podamos entrar. Porque esa es la garantía. Ajá. Ninguno de ellos, diciendo las revelaciones de Jesucristo y poniéndolo de esta forma, ni dicen la verdad, ni lo dicen a través. Pero yo te estoy diciendo el fenómeno que existe de tomar el símbolo al pie de la letra y transmitirlo también en una serie de acciones y cosas que... Sí, informaciones humanas, exactamente, completamente. Entonces eso está bien claro y está bien definido en el libro de Isaías. Okay, no sé si entrar ahí, pero bueno, vamos a terminar con esto primero antes de... ¿Por qué número vas? Bueno, ya el versículo 16, 17, donde dice 18, para 19, que se complete su edificación en amor. Su edificación en amor, ok. Entonces, de acuerdo que existe lo que llaman ahí los 5 ministerios, que es la obra del ministro. Esta gente sabían que había un solo ministro, había un solo ministerio, que es el ministerio de Jesucristo, el ministerio de Melquisedec, porque después el escritor de Hebreos, si es Pablo o no es Pablo, no sabemos, pero vuelve y dice ahí en el capítulo 10
bien clarito, que quita lo primero para establecer esto último. Esto último, sí. Y lo que establece es un ministerio, y bien claro dice el ministerio según el orden de Melquisedec, a semejanza de Melquisedec. Entonces imagínate, si se baja a semejanza de Melquisedec, un hombre que rey de Salem, rey de paz, y viene y le da pan y vino a Abraham. Y Abraham le da el diezmo de todas las cosas. Lo reconoce como el supremo sacerdote. ¿Quién era? Vaya a saber. Puede ser, unos dicen que es alguien que vivió 600 años, como estaba diciendo Jorge el viernes pasado. Otros dicen que otro. El caso fue que es un sacerdote. Ese es un orden que no viene por aprender teología, no viene por graduarse en la universidad, no viene por graduarse en el instituto bíblico, no viene por graduarse en las doctrinas de la iglesia tal, no viene por graduarse en los judíos mesiánicos, porque todo ese es el orden del hombre que hay ahora, es el orden que se llama farisaico. El orden farisaico no es el orden que encontró, es el orden que encontró Jesús cuando él vino. El orden que encontró Jesús es el orden de los fariseos. Por eso, y bueno, habían 5 grupos, pero el más importante era el farisaico. De ahí viene, por eso Jesús dice que nosotros no vayamos que vayamos por el camino que él señaló, que no vayamos ni siquiera por el camino samaritano, y que tuviéramos cuidado con la levadura de los fariseos. La levadura de los fariseos no es otra cosa que todas esas informaciones que hay, pues todo. Pero ¿qué pasa? Que todo obra para bien. Dice en la Escritura, entonces dice en la Escritura, dice, en aquellos días se amontonarán maestros según sus propias concupiscencias. O sea, yo soy de lo que pienso, mira, si aquí hay gente que tiene ciertas capacidades y ciertas cosas, bueno, pues si tienen a un ministro, como yo conozco aquí, no voy a decir el nombre porque, bueno, tú sabes, pero tienen un ministro que tiene gente de tal calidad, que no quieren cualquier cosa, no quieren ser católicos, pero no quieren ser protestantes, pero son gente acomodada. El caso es que tienen una serie de personas con ciertas características que necesitan un ministro, como el ministro tal, que es aquí, que tiene su terreno ahí lleno de edificios y cosas, y tiene la importancia que Dios haya permitido que él tuviera, aunque estudió en las asambleas de Dios, pero ahora no tiene ninguna denominación. Entonces yo creo que ese hombre simplemente está haciendo un trabajo, y toda la gente que está con él, pues simplemente eso es lo que ellos quieren, tener una persona como él. ¿Ve? Y yo sé que hay algunos ahí que darán su vida por defenderlo a él completamente. Pero ven, lo que te estoy diciendo con esto no es otra cosa que entiendas que lo que Dios te ha dado es algo superior a cualquier sistema de hombre. En la misericordia de Dios podemos ver personas que quieren una iglesia de santidad. Pues te le voy a dar un pastor y te voy a poner a que todo el mundo se vista blanco, y ellos creen que eso es la santidad más grande, vestirse de blanco. Pero sabemos que no es así. Pero bueno, entonces estamos viviendo un tiempo que si no nos explica el Espíritu de Dios las cosas, y si no nos enseña, porque tenemos que saber todas las cosas, y usted lo puede saber. Pregúntele al Espíritu, pregúntele al Señor, Espíritu de Dios, dime ¿por qué veo en esa iglesia tiene un ángel arriba? Y yo estoy seguro que el Espíritu de Dios, ese templo, esa iglesia, ¿no? Dice, estoy seguro que el Espíritu te va a explicar. ¿Pero por qué? Porque hay una íntima relación en tu corazón con Dios. Y es en esa íntima, ese es de los hijos, de sus sacerdotes. Por eso estamos como candidatos a ser sacerdotes. Pero bueno, vamos a dar el paso. Y vamos a decirle al Señor, yo quiero ser un ministro tuyo, quiero ser un sacerdote tuyo, un discípulo tuyo. ¿Para qué? Para participar. Esto no me lleva ningún tiempo. Mientras trabajo puedo hacerlo. Mi relación contigo es mientras trabajo, mientras como, mientras camino. Mi relación contigo es 24 horas. Mientras duermo, que tú me ministres, que me consueles, que hagas la obra en mí. Pero se tiene que cumplir lo que dice. En su casa lean hasta el 25. Bien, esa en cuanto a la relación
la meta de nosotros es llegar ahí. Hay otros escritos de San Pablo donde menciona que dice, yo prosigo al blanco, al premio supremo llamamiento. Nosotros los perfectos vamos adelante, dice, no es que lo haya alcanzado, sino que yo prosigo para ver si logro alcanzar lo que el Señor tiene para mí. Y esa vía, y ellos dejaron la enseñanza. Bien, nosotros entonces tenemos una meta general de todo el mundo. Ese es personal y para la iglesia. Pero ahora, ¿cuál es la meta del mundo? Vamos a buscarla en Isaías. Se me fue la lectora. Isaías 45, no la puedo regañar porque imagínate. Isaías 45. Y vamos a buscarlo aquí, vamos a ayudar a la 18. Vamos a empezar por el 18. Oh, ya tienes ahí una sustituta. Isaías 18. 45. 18. Comienza en el 18 hasta el 25. Porque así dijo Jehová, que crió los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la crió en vano, para que fuese habitada, la crió. Fíjense, oigan bien lo que está hablando. Yo soy Jehová, yo creé la tierra para ser habitada. Para ser habitada la creó. Sí. Yo Jehová y ninguno más que yo. No hablé en escondido en lugar de tierra de tinieblas. En un lugar de oscuro, en un lugar de tierra, ¿no? De tinieblas. De tinieblas. No dije a la generación de Jacob, en vano me buscáis. Yo soy Jehová que hablo justicia. Yo soy Jehová que hablo justicia. Que anuncio rectitud. Que anuncio rectitud. Reuníos y venid. Reunidos y venid. Allegados todos los escapados de las gentes. Sí, reunidos todos los sobrevivientes de las naciones. No saben aquellos escapados de las gentes, no saben aquellos que erigen el madero de su ídolo. De su ídolo. O escultura. Y los que ruegan al Dios que nos salva. Que tienen otros dioses y no ruegan a ese Dios que nos salva. Publicad y haced llegar y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ninguno otro fuera de mí. Okay. Mirad a mí, sed salvos todos los términos de la tierra. Fíjense bien, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios. Y no hay más. Y no hay más. Por mí hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada. Que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Y se dirá de mí. Y dirás de mí, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza. A él vendrán, y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. En Jehová será justificada y se gloriará toda la generación de Israel. Sí. Ya ven entonces, ¿cuál es el final de todo? El final de todo lo que dice ahí. Entonces nosotros tenemos un principio en Cristo Jesús. Hay un principio, vino el Señor, vino el Mesías, vino el Cordero de Dios, y ese Cordero de Dios fue muerto en la cruz y fue resucitado, y ese Cordero de Dios pues entonces tiene el proyecto, el plan de Dios es que toda la humanidad, toda lengua confiese y toda rodilla se doble ante, y que todos conozcan. ¿No lo dice también en el capítulo 17 de Juan, donde dice, Padre, yo soy uno contigo, y yo quiero que ellos sean uno también conmigo, tú en mí y yo en ellos, para que el mundo crea y el mundo conozca que Jesucristo es el Señor? Entonces, nosotros tenemos así dos metas en nuestra vida, y esas dos metas en nuestra vida dependen de lo que nuestro corazón responda. Tenemos una voluntad propia, y si esto es lo que glorifica al Señor, Dios no nos va a obligar a venir a la iglesia, a reunirnos, a orar, no nos va a obligar a nada absolutamente, pero hay algo en nuestros corazones que nosotros hacemos siempre. Cuando alguien nos ama, pues eso nos lo tomamos en cuenta.
¿ve? Nos ama a nuestros hijos, lo tenemos en cuenta, amamos a nuestros hijos. ¿Ve? Cuando una persona ama a otra persona, pues es diferente. Y yo creo que, como dijo José Martí, de un poeta cubano, amor con amor se paga. Y no es casualidad que él haya sido un masón que leía las escrituras y que está su Biblia que tenía en aquel tiempo, y de ahí sacó muchas de sus escritos, están sacados de las cosas que él leía ahí. Y realmente, pues, esto que San Pablo también dejó en capítulo 13, que todas las cosas que nosotros hagamos estén manejadas a través del amor. Pero no puede ser por ley. Yo sé que la escritura de tapa a tapa es ley, pero ¿qué pasa con el amor? Pasa algo muy interesante. Cuando usted quiere amar, inmediatamente aparece el amor. ¿Por qué? Porque es una capacidad de memoria que tenemos nosotros de nuestra mamá o de alguna persona que nos haya amado de chiquito. Entonces, ¿y qué dice la escritura de Jesús en el capítulo 17 de Juan? Padre, yo quiero que con ese amor que nos une a nosotros, que también esté en ellos, para que el mundo pueda creer y pueda conocer que tú eres el Hijo de Dios. Entonces, si tenemos estas dos metas y las sabemos, no vamos a desviarnos a ningún lugar. En el Espíritu de Cristo, en la enseñanza del Espíritu, en la relación de amor con el Señor, respondiendo al amor de Dios, y vamos a ver que en nosotros hay suficiente deseo para glorificar al Señor. Estoy hablando de hijos de Dios como tú, como cualquier persona, cualquier hijo de Dios tiene la misma unción, tiene el mismo trato de Dios, la misma misericordia, la misma gracia, ¿ve? Y todos participamos en un mismo tiempo, porque estamos vivos, ¿no? Físicamente. Entonces todos participamos del tiempo de restauración de todas las cosas y del tiempo de lo que es los propósitos de Dios para formar un hombre que dé testimonio y un sacerdocio de toda lengua, pueblo y nación, de todo el mundo, que pueda entonces ministrar. Pongamos ahí y revise la escritura para que vea que en Apocalipsis, cuando dice me acerqué ahí, vi en el trono y vi un cordero inmolado en el trono. Yo dije, Señor, no, yo no puedo ver al cordero, yo que te veo es a ti. Yo no estoy mirando, cuando dice Cordero de Dios ahí inmolado, eres tú, Señor, en la cruz. Y esa es la misma imagen que nosotros hemos visto en las iglesias católicas, en la cruz que tenemos en la casa, en lo que nos dijeron nuestra abuelita, nuestros padres, nuestra cultura. Lo que pasa es que detrás de esa cruz, detrás de todo ese cuadro de Jesús ensangrentado, que le llaman Cristo de limpia, y de todo eso hay un mensaje del Espíritu. Y hay una respuesta del corazón del hombre. Y ese es el misterio de Cristo. Ese es el Cordero, ese es el camino que recorrieron otros, que supieron otros, como Abraham, como Melquisedec, como Jacob, y Abraham, y Elías, y todos los profetas, y todos aquellos que nos encontramos aquí en la Escritura, ellos caminaron ese camino de la fe. Y ese camino de la fe, pues, ha llegado hasta nuestros días, en este tiempo tan maravilloso que estamos viviendo. ¿Ok? Entonces vamos entonces a Isaías para que podamos ver y tengamos una idea de cómo funciona el Espíritu de Dios. Bien, nosotros somos un libro y nosotros somos un libro como Jesús era el libro, pero Jesús era el libro del cumplimiento, el libro de la vida, es el libro de la vida del Cordero. El libro de la vida del Cordero, ahí estamos todos nosotros. El libro de la vida del Cordero es algo que está escrito con todo lo que está en la ley. De ahí decía cómo tenía que ser el cordero, cómo iba a venir, todas las cosas que hablan de él. Y cuando Jesús, para hacerlo más corto, cuando Jesús llegó el día de la sinagoga, que fue allí, cuando querían, ellos todos estaban muy ansiosos porque habían oído lo que había pasado en Capernaum y por allá y por acá y por todos lados. Y entonces querían pues conocían, es Jesús, el hijo de María y de José. Y cuando Jesús llega allí a la sinagoga, se le entrega el libro de Isaías. Y él se encontró en ese libro. Y si usted lee todo lo que dice Jesús aquí, entonces él dice, hoy se ha cumplido esta escritura. Cerró el libro
y todos los ojos de ellos están mirando. Si usted se da cuenta, Jesús le estaba diciendo a ellos, yo soy el profeta, yo soy Elías. Y se sentó en la silla de Elías. ¿Sí? Y hasta ahí estaba, ellos quedaron asombrados, pero ¿cómo? Si este no es el hijo de María y de José, que se quería. Entonces cuando él vio los pensamientos de ellos, ¿ve? Que no estaban en la armonía con el tiempo y las razones de Dios y el mover del Espíritu, pues inmediatamente le puso el dedo en la llaga y le dijo, bueno, pues había muchos leprosos en el tiempo y nada más que Dios sanó a través de Eliseo, fue el último que dijo, pero habló de la viuda que no era judía, habló de aquellas cosas que Dios le dio en misericordia a gentiles, y eso les pegó a ellos bien duro, porque el orgullo de ellos se lo estaba derribando. Cómo Dios obró con gentiles, cómo hizo esas maravillas, y entonces inmediatamente ya no soportaron y lo echaron fuera y lo llevaron a despeñarlo, porque la ciudad se está puesta en un lugar donde ellos acostumbraban a hacer cuando no le gustaba a alguien, ahí lo despeñaban. ¿Ve? Y entonces pues simplemente dice que pasó en medio de ellos y se perdió, nadie pudo atraparlo, se le desapareció de la vista. Ese es un hijo de Dios. Y estas historias pues yo las veo y las hemos leído siempre toda la vida. Tenemos necesidad de que el Espíritu nos muestre, de lo que usted vea, lea con interés ahí, poniendo el corazón, y verás como tú puedes hasta ver mucho más de las palabras que están escritas ahí. Yo recuerdo cuando Inés, esta hermana que de Laredo, que ella aprendió a leer con la escritura, y una señora anciana, y ella estaba orando y entraba en un éxtasis, en el Espíritu, y Jesús venía con ella y la ve, ven María que te voy a llevar, Inés, y la llevaba y le enseñaba cosas. Y ahora que en la mañana Tere estaba hablando del hombre que descendió, que lo dejaron caer para que Jesús lo sanara, Inés estuvo allí, me decía, Pablo, yo estuve allí, yo estaba con la gente, yo vi todo, yo te puedo describir cómo era todo. Y entonces ella no sabía leer. Cuando ella aprendió a leer en la Biblia, en el Nuevo Testamento, leyó ese capítulo, era exactamente lo que ella había visto cuando no sabía leer y cuando el Señor se la llevó a enseñarle. Maravillada estaba ella, porque es una prueba de que realmente la unión con Dios es perfecta. Los hijos de Dios viajan todos juntos. Y ahora tenemos el gran privilegio de estar participando de esta etapa, que es un poquito dura para muchos, porque no todos van a creer. Ese es el asunto. Entonces, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha derramado la mano o ha puesto la mano de Jehová? De subirá, entonces comienza a decir, como raíz en tierra seca, va a aparecer en él ni hermosura. Nosotros no vamos a presentar, los hijos de Dios no van a presentar nada que contribuya a que el hombre diga, verdaderamente esto está bueno para que sea grande. Y al Señor se ve desde el corazón, y nosotros tenemos la gran oportunidad de participar del tiempo de restauración más grande que podamos haber imaginado. Son 3 fiestas, quiero terminar con esto. La fiesta de trompetas, que dividida en 3 partes, son 3 trompetas diferentes. La expiación, que es la culminación de lo que es el poder de la sangre. Estamos hablando en el Espíritu del poder de esa sangre limpiadora. Y por último, la manifestación de los hijos. Y para la manifestación de los hijos se supone que nosotros pues podamos llegar a experimentar ya ser uno con Dios. Entonces, si tenemos la Escritura, tenemos el Espíritu Santo y tenemos el preguntarle a Dios como hijos de Dios, como hermanos de Jesucristo, y el poder nosotros tener tanta honestidad con el Señor, enséñame, dime, yo oí que el hermano Pablo dijo esto, yo oí esto, o yo lo oí por televisión, o tú me enseñaste esto, ¿cómo es esto? No tengamos temor,
preguntemos. Te preguntaré y tú me enseñarás, decía Job. Entonces tenemos una gran oportunidad de participar de esta edificación interna, de edificación y manifestación de su amor a todos los que están a nuestro alrededor, y también de una palabra que comienza con esta frase: el reino de los cielos se ha acercado, creer en el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es las buenas nuevas de lo que dijo Jesús. Antes de terminar, vamos a leer un momentito lo que dijo Jesús en la sinagoga. A ver si encuentro dónde está la versículo, creo que está en Lucas 4, ¿no? 4:21. Sí, 4 de 16 a 30. El 21 es el más. Aquí está, Lucas 4. Lucas 4. 2, 3 y 4. Aquí está. Esta versión es una Biblia de Scofield, que es del 60. ¿Ve? No es mi preferida, pero aquí voy a leer acá. Dice el 16, dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó en la silla de Elías. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Me imagino que estarían todos: ¿qué está pasando aquí? Ahora, imagínense usted el ambiente del Espíritu. El ambiente del Espíritu, sí. Que estaba diciéndole: yo soy Elías. ¿Ve? Y entonces todo ese conmovedor, todo, ¿no? Emocionante. Y les digo, y le salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? Dice que gracias salía de su boca. Y les digo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se te han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue encerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Serepta de Sidón, que eso es afuera de Israel. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó en medio de ellos y se fue. Bueno, pues hay otras cosas, otros tópicos y otras cosas que podemos preguntar, pero en la conclusión, el mejor tiempo que Dios haya escogido para nosotros es este. Y podemos probar a Dios. Vamos a probarle y vamos a responder en nuestro corazón al Señor. Padre, te damos gracias porque sabemos que tú eres el libro de la vida. Y este libro nuestro, Señor, que somos aquí, estos pocos hermanos que están aquí esta noche, cada uno de nosotros tiene algo escrito y algo por revelarse en nuestros corazones. La única forma, Padre, que los hombres pueden ver lo que está escrito dentro de mi corazón es que, Señor, tú lo libertes, lo sueltes, lo reveles, y que entonces nosotros podamos expresarlo, o que ellos puedan leer en nosotros. Te damos gracias por la 2 de Corintios capítulo 3 completo, que tú explicas bien a través del apóstol Pablo cómo nosotros vamos creciendo en la misma imagen
por el Espíritu de Dios, por el Espíritu tuyo, y vamos de gloria en gloria. Y queremos darte gracias porque sabemos cuál es la meta nuestra, llegar a la misma estatura de un varón perfecto, de un hijo de Dios, de un hermano de Jesucristo. Padre, gracias, porque también sabemos que este libro de la vida del Cordero es la capacidad maravillosa que Dios nos ha transferido a nosotros y para que nosotros podamos vivir su propia vida. Gracias, Padre, porque no es poquita cosa lo que tú has ofrecido a tus hijos en este día y siempre, sino es todo. Gracias porque tú no diste un pedacito de salvación, sino una salvación completa. Y una salvación que aún el último enemigo se debe poner debajo de los pies de todo hijo tuyo. Te damos gracias por ello, por la esperanza grande de verte actuar y de participar de este tiempo tan excelente, este camino aún más excelente. Señor, ayúdanos para poder participar en la experiencia del lugar santísimo, la experiencia del ministerio de Melquisedec. Gracias, Jesús. Amén, Señor. Amén, pues bueno.